Tomen asiento, mis hermanos, por favor. Ahí mientras algunos hermanos se ubican, no es porque estén desubicados por alguna razón mala, sino que se están ubicando en sus lugares, ¿sí? Los niños van pasando a su sala de escuela bíblica. Y bien, damos la bienvenida a los que nos siguen a través de YouTube en esta ocasión. Que el Señor les bendiga. Y bienvenidos, hermanos, a cada uno. Sea bienvenido en esta tarde a la casa del Señor. Una oportunidad más que el Señor nos da, mis hermanos, de poder adorarle, de poder bendecirle. Y verdad que Dios es bueno. ¿Cree así? Y si así no lo fuera, muy probablemente no estaríamos aquí, mi hermano. Estamos aquí por su gracia, por su bondad. ¿Qué le parece si oramos un momento? ¿Sí? Y vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor y deseamos que el Señor nos hable, ¿verdad? A eso venimos. Cierre sus ojos, mi hermano, un momento, por favor. Y oramos. Padre, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias una vez más por poder estar en este lugar, Señor. Este lugar que tú has dispuesto para que se honre tu nombre, para que se exalte y se enaltezca tu persona, Señor. Y eso hemos venido a hacer en esta tarde, a enaltecerte, a exaltarte, Señor, pero fundamentalmente hemos venido a oír tu voz, a oírte hablar, Señor, por medio de tu palabra. Háblanos, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, me dé la capacidad de compartir tu palabra con mis hermanos. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Y amén. Le titulé esta enseñanza, mis hermanos, los afanes de los últimos tiempos. Los afanes, o si usted quiere, también las preocupaciones, ¿por qué no? ¿Sí? Y verdad que hay alguien aquí, primeramente, hay alguien aquí que no tenga nada de qué preocuparse. Que levante su mano, por favor, y nos dé la receta. Y verdad que cuestiones por las cuales uno se preocupa, si ponemos a enumerar, hay un sinfín de cuestiones, ¿sí? Y cada uno tendrá una situación diferente, sin dudas. Algunos coincidiremos, pero muy probablemente la cuestión que para mí es una preocupación, alguno escuchará y dirá, no te puedo creer, te estás preocupando por eso, ¿verdad? ¿Nunca le pasó? Que le contó a alguien esperando que le anime por eso. Y hasta me sentí peor. ¿Verdad? ¿No le pasó? Pero mi hermano, suele ser algo así cuando nos preocupamos. Y pensaba en los afanes de los últimos tiempos, porque en este tiempo, por lo general, lo que la gente se afana y se preocupa es por la cuestión más que nada económica. La gente se preocupa por lo material. Vivimos en una era donde el consumismo es a veces avasallante. Y uno quiere tener y quiere alcanzar ciertas cosas y eso nos lleva al afán, a la preocupación.
Los afanes en el corazón del hombre siempre, en líneas generales, fueron los mismos. Pero en este tiempo, en el último tiempo, por ser el último tiempo, valga la redundancia, Satanás atizará en esas preocupaciones al punto tal de distraernos, al punto tal de incluso perder el tiempo y desenfocarnos de lo que realmente importa en esta vida, que es ocuparse en lo eterno, ¿sí? Si nosotros pensamos en la preocupación, o en una preocupación, cuando es desmedida, por lo general pasa a ser una ansiedad. Pasa de preocupación a ansiedad. Y cuando esto sucede, mis hermanos, por lo general comenzamos a sentirnos intranquilos. Y hasta, ¿sabe qué? Llega un momento que perdemos la paz por esa cuestión. Y usted hoy póngale el nombre que a usted le venga en mente. Porque cada quien sabe por qué cuestión nos preocupamos, ¿verdad? Usted tiene bien claro, ¿verdad, mi hermano? En qué cosas son las que nos preocupan. ¿Qué cosas son aquellas que me están llevando a afanarme? Preocupación, dice el diccionario, que es un estado de desasosiego, inquietud, o un temor producido generalmente ante una situación difícil, ante un problema. Y por lo general, ¿sabe qué? Cuando estamos preocupados, usted sabe que se nota en nuestro rostro, ¿verdad? Yo te animo a que cuando estés preocupado te mires en el espejo. Y cuando ya no estés más preocupado porque ya pudiste pagar todas tus cuentas, porque te sacaste el loto, no, mentira, y pudiste pagar todo, y después andá y mirate en el espejo de nuevo. Va a parecer que se te fueron unos cuantos años de encima. Las arrugas en la frente ya no están. Por lo general, mi hermano, se nota en el rostro la preocupación. Viene esta palabra, preocupación, viene dando a entender que es un estado de ansiedad o estar distraído o tener la mente dividida por algo. Estar en dos pensamientos. Y la palabra preocupación sugiere que, y hace referencia a una distracción, a una preocupación con cosas que causan tensión en nuestra vida. Y estamos en un estado de presión, estamos presionados por algo. Entonces, podríamos decir que el afán, es decir, la preocupación desmedida, es ocuparnos de algo que todavía no llegó, que aún no sucedió. Estoy preocupado de antemano por algo que todavía no sucedió. Es decir, tengo la mente dividida en dos pensamientos, de tal manera que no sabemos a veces qué decisión tomar para solucionar esa cuestión. ¿Te has sentido así alguna vez? Podemos decir entonces que la preocupación consiste en dividir la mente entre, escuche bien,
entre lo que vale la pena y lo que es útil y lo que es dañino y destructivo. Es decir, dividir la mente entre lo que vale la pena y es útil, que es pararnos, tomar la palabra de Dios, confiar en Dios y en sus promesas, o detenernos y dividir nuestra mente en lo que es dañino y destructivo, que es afanarme. Es decir, preocuparme desmedidamente. Y hay un versículo ahí acompáñeme rápidamente ahí, Mateo 6, 27, donde el mismo Señor nos dice algo muy interesante acerca de esto. Porque dijimos, es como tener la mente dividida entre lo que vale la pena y es útil y lo que es dañino y destructivo. Pero sin embargo, el Señor, Jesús, Él dijo que ¿quién de ustedes, quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, se preocupe, añadir a su estatura un codo? ¿Verdad? Es decir, ¿acaso dice otra versión, con todas sus preocupaciones, ustedes pueden añadir un solo momento a su vida? La respuesta a esa pregunta es rotundamente no, ¿verdad? Absolutamente no. Es decir, debemos creer y confiar en Dios. El concepto de preocupación también lo vemos expresado de diferentes maneras en las Escrituras. No sé si usted se acuerda, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, ¿verdad? Y hacía muchos años, 400 años y tal vez más. Y en un momento dado, Dios tiene misericordia de su pueblo y lo saca de la esclavitud. Con mano poderosa, todos sabemos. Y le dice al pueblo que marchen. Y peregrinando, en un momento dado, usted seguramente recuerda este suceso, se encuentran, se encuentran frente al Mar Rojo y detrás el ejército de Faraón. Hacia adelante el mar y no tenían para dónde ir. Imagínese esa situación, mi hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Es decir, se encontraron, como decimos en ocasiones, entre la espada y la pared. ¿Y ahora? Entonces, en medio de esa situación, ¿qué hicieron los israelitas? Comenzaron a quejarse, se desesperaron. Y hoy que nosotros, cristianos, hermanos de Casa de Oración Banfield, cuando agarramos la Escritura y vemos este pasaje, decimos, pero qué hombres de poca fe, ¿verdad? Decimos, qué bárbaro, cómo desconfiaron de Dios estos israelitas. ¿Y sabe qué? Por mucho menos que esos, cuando nos llega un poquito el agua al cuello, estamos en ocasiones peor que el pueblo de Israel. ¿Verdad? A mí me ha pasado, mi hermano. Me ha pasado en situaciones, pero el pueblo de Israel se encontró en ese momento y empezó a decir, dijeron, ¿qué haremos? Nos hubiéramos quedado ya en Egipto. ¿Y ahora? ¿Para qué nos trajiste acá, pastor? Le dijeron.
a Moisés. Allá estábamos bien. Van a matarnos a todos, a nuestros hijos. ¿Te das cuenta, mi hermano? El concepto de preocupación se expresa de diferentes maneras. Entonces, ellos estaban ahí en una situación apremiante. No tenían para dónde ir. Y yo me preguntaba qué hubiéramos hecho, ¿verdad? Porque muchas veces de verdad decimos, wow, qué tremenda situación. Y preguntamos qué habríamos hecho nosotros. Sin dudas, nosotros habremos orado. Dijimos, para. ¿Qué hubieses hecho, mi hermano? Pensalo por un momento. Lo que dijeron ellos tal vez sería un poroto a lo que diríamos nosotros. Mis hermanos, la preocupación tiene que ver con ser impacientes, por estar ansiosos por algo, por estar llenos o con la mente cargada. Es decir, tener el corazón cargado a causa de la preocupación, a causa del problema que está ocasionando esa preocupación o esos afanes. Y esto nos lleva a perder la paz. Nos hace estar distraídos y no considerando la voluntad de Dios en medio de esa situación. ¿Cuál era la voluntad de Dios para los israelitas en ese momento? Que confiaran en Dios, ¿verdad? Si Él los había sacado, sin dudas, no los iba a dejar perecer a manos del ejército egipcio, ¿verdad? Él iba a glorificarse en medio de esa situación. Al igual que nos sucede a nosotros. En medio del problema, la voluntad de Dios es que confiemos en Él. Pero la situación nos hace estar angustiados y desesperados. Todas estas palabras, angustia, desesperación, desasosiego, nos hacen entender que el concepto de preocupación en ocasiones es diverso. Para todos es diferente. Pero sí tengamos presente que la preocupación, mi hermano, no tiene que ver con una debilidad humana simplemente. Ya que no todas las personas se preocupan a veces. ¿Usted no conoce gente que no se preocupa por nada? Es decir, nunca vio, ¿no? A este no se le mueve un pelo por nada. Gente que no se hace drama, no se hace problema por nada. Que en cierta manera, el Señor nos dice, por nada estéis afanosos, sí. Pero mire, hay algunos que ya se abusan. Entonces, ¿viste? Se te viene el techo encima y están preocupados. No se les mueve un pelo. Pero, mi hermano, la palabra de Dios habla de la preocupación como un pecado que desagrada a Dios. Que ofende a Dios, como todo pecado. La ansiedad, como les decía, es un mal de este tiempo, mis hermanos. Y no solo las personas que no conocen a Dios padecen esto, sino que en ocasiones también nosotros como hijos de Dios también estamos ansiosos, estamos afanados por diferentes situaciones. Porque como le decía, hoy vivimos en una sociedad consumista, materialista,
Razón que nos lleva a tener la mente dividida en ocasiones en un sinfín de cuestiones. Queremos tener esto y aquello y eso nos divide el corazón. Y hasta en ocasiones nos lleva a desconfiar de Dios por no poder obtener lo que deseamos. Cuando estoy preocupado, mínimamente pone de manifiesto que en realidad, básicamente, no creemos en Dios. O estamos desconfiando al menos en Él. No creemos, no creemos lo que dice el Señor en su palabra. No creemos que Él, porque el Señor dice que Él va a proveer todas nuestras necesidades. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, pareciera que no creemos. El Señor dice que Él va a sustentarnos a diario. Él va a darnos todas las necesidades. Él va a darnos para que nosotros tengamos para todas las cosas que realmente necesitamos cotidianamente. Entonces, si nosotros recorremos la palabra de Dios, nosotros vamos a ver que Dios hace mucho énfasis y habla mucho acerca de la preocupación. Por ejemplo, si miramos el Antiguo Testamento, encontramos un pasaje donde se presenta a Dios como el pastor que provee. ¿Para quién? Para nosotros, sus ovejas. ¿Cuántos son ovejas del Señor? No le voy a decir que diga me, pero si usted dice que es oveja del Señor, Él la conoce, porque dice que Él conoce a sus ovejas. Pero mire ahí Isaías capítulo 58, verso 11, dice el Señor, dice, Jehová te pastoreará siempre. ¿Cuándo, mi hermano? Siempre. Es decir, nada te va a faltar. Jehová es mi pastor y nada. Pero dice el 58:11, dice, y en las sequías, cuando haya escasez, mi hermano, saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos, aún en medio de la enfermedad. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuántos dicen amén? Y gloria al Señor por ello. Es decir, el Señor se presenta como un pastor que va a proveer para los suyos. La preocupación muestra falta de fe, sin embargo. Decimos que creemos en Dios, pero en realidad, mi hermano, en medio de las circunstancias cotidianas y difíciles, pensamos que nosotros tenemos la salida o la solución. Esto sucede cuando la preocupación nos gana y viene el afán. Y nosotros creemos tener la solución o la sapiencia para poder sortear esa situación. Creemos que en nuestras fuerzas y con nuestro ingenio saldremos, como el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Pero, mi hermano, error. Porque si sucede esto, estamos mostrando falta de fe. La preocupación también pone de manifiesto que no nos estamos atribuyendo nosotros la responsabilidad y la carga de buscar aquello que Dios ha prometido darnos. Que por lo menos Dios nos prometió cuidado, sustento y provisión. ¿Sí? Eso promete el Señor. Nadie que le ame y que le busque pasará hambre, porque siempre habrá sustento.
para aquellos que en Él confían. Pero mire, ahora sí acompáñeme al texto central. Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante. Y usted conoce este pasaje, mi hermano. Yo lo leo aquí. Sígame en la lectura. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. Y verdad que generalmente estas son las preocupaciones que tenemos a diario. ¿Verdad? ¿Quién no se ha preocupado y estamos comiendo hoy y estamos pensando qué vamos a comer mañana? ¿Verdad? ¿No le ha pasado? En ocasiones estamos comiendo y mi esposa, estoy pensando ya en mañana y mi esposa me hace foforito. Dice, todavía no terminamos de comer hoy. ¿Verdad que somos así? Y más que nada los varones, ¿verdad? ¿O no? Pero bueno, las mujeres también, no se crean, ¿eh? Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse, ¿acaso, dice el Señor, no es la vida más que la comida y el cuerpo más que el vestido y que la ropa? Sí, la vida es más que eso. Verso 26. Entonces el Señor les da un ejemplo. Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan. ¿Cuándo vio volar un pájaro que anda con una alforja atravesada aquí? ¿Verdad que no? No se preocupan. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Acaso dice 26, ¿y no son ustedes para Él mucho más valioso que un pájaro? Les pregunta el Señor. Verso 27. ¿Acaso con todas sus preocupaciones de qué vamos a comer, qué vamos a vestir, cómo vamos a pagar las cuentas mañana, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? 28. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Y les da el ejemplo de los lirios. Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están, y dicho sea de paso, dice el Señor, y mañana se echan en el fuego, tengan por seguro que Dios cuidará de ustedes. Y les hace una pregunta que me resonaba en mi mente al meditar en esto. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué? Y mire, piense en esta palabra fe, en confianza. ¿Por qué confían tan poco en mí? Verso 31. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué ropa nos pondremos para el culto? Tranquilos. Verso 32. Esas cosas, ¿qué cosas? Todas estas preocupaciones, todos estos afanes, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero nos encontramos que en ocasiones están dominando nuestros pensamientos también.
¿Le ha sucedido así? Mire, a mí me ha sucedido y en varias ocasiones. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero, dice el Señor, pero su Padre Celestial, y ahora diga, mi Padre Celestial ya conoce todas mis necesidades. Él conoce tu necesidad, mi hermano. Él lo sabe. Aunque a veces pareciera que nos olvidamos. Y el verso 32 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Cuánto? Todo lo que necesitan. Y aquí el Señor, mis hermanos, nos hace notar algo muy interesante, muy práctico. Que por lo general casi siempre, por no decir siempre, nos cuesta reconocer. ¿Y sabe qué es? Que el afán, es decir, la preocupación desmedida, divide nuestra mente y evidencia falta de fe, falta de confianza en Dios. Por eso el Señor le dice, no se preocupen por vuestra vida que habéis de comer, de beber, o por su cuerpo que van a vestir. Y nos hace ver las aves del cielo, y nos hace ver las flores. Y Él termina diciendo, no son mucho más que todas estas cosas ustedes, hombres de poca fe. Entonces no se afanen diciendo qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. Pero mi hermano, es importante entender que aquí el Señor no está hablando de algo irrealista, de una vida utópica, ya que cada uno de nosotros sabe que la vida cotidiana trae preocupaciones normales, ¿verdad? Que tenemos todas las personas, aún los que amamos a Dios. Nos preocupamos, nos ocupamos y estamos pensando y planificando, cosa que no está mal, mi hermano. Porque la vida cotidiana trae todas estas cuestiones. Sino que el Señor aquí pone el acento más bien en que Él está hablando de una actitud del corazón. De una actitud de una persona que ha dejado de confiar en Dios y se está preocupando por lo que Dios ya prometió suplir. ¿Te das cuenta, mi hermano? Es por eso que la preocupación divide la mente y nos hace a nosotros querer tener soluciones. Escúchame bien. Nos hace querer tener soluciones antes que venga el problema. Ya que sabemos que antes que venga el problema, entonces queremos ocuparnos antes de que el problema se presente. Pero el mismo Señor dijo, basta a cada día su propio afán. Basta a cada día su propio afán, su propia ocupación, su propia ansiedad. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy, dice una versión. Y verdad que usted dirá, sí, la verdad que sí. Me alcanza y me sobra con los problemas que tengo hoy, ¿verdad? Como para hacerme problema de mañana. Y por más que nos preocupemos, no podemos solucionar lo de hoy. Imagínate lo de mañana, mi hermano. ¿O será que alguien puede? Además, mi hermano, podemos decir que la preocupación
afán de este tiempo, de los últimos tiempos, dijimos que muestra falta de fe. También muestra una indiferencia abierta al cuidado de Dios. Porque Dios cuida de sus hijos. La preocupación puede contribuir notablemente en afectar y destruir incluso, ¿sabes qué? Tu propia salud, mi salud. Por ende, nuestro cuerpo. Y nosotros sabemos que el Señor dice que somos templo del Espíritu Santo. Y por esa razón debemos cuidar nuestro cuerpo. Porque fuimos pagados con un alto precio. Precio de sangre, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios. Y por esa razón debo cuidar mi cuerpo. La preocupación traerá y acarreará problemas de salud. ¿Y sabe qué me recordaba mientras meditaba en esto? Hace meses atrás, unos largos meses, y estuve pasando una situación de salud, mi hermano. Y para mí fue algo preocupante. Y me llevó a preocuparme desmedidamente. Pero ¿sabe qué? Esa preocupación vino por un problema económico. Y estuve semanas enteras con una flojera estomacal que mejor ni le cuento. Y esto me llevó a estar semanas de esta manera. Y eso me llevó a perder peso. Como hoy, estos días atrás que estuve enfermo, me crucé con una hermana y me dice, hermano, ¿estuviste enfermo? Sí, mira, y se te nota porque no, mira tu cara, y no, es la cara con la que nací, le digo. Esa es mi cara. Así me hizo el Señor. Pero verdad que cuando pasamos estas cuestiones se nota. Y ese tiempo, muy preocupado por la situación económica, por no poder cubrir mis compromisos económicos, sin darme cuenta, el afán había ganado terreno en mi corazón. Cuestión que fui a una consulta médica, me hicieron estudios de toda clase y no había nada. ¿Y sabe qué me dijo el médico? Me toca el hombro cuando ve los resultados de los análisis y me toca el hombro estando en el consultorio y me dice, ¿qué te está preocupando? Y sabe que así pareciera como que ¡ping! Cayó la ficha. Y sabe que yo estaba esperando que me diga que me quedaba 2 días y medio de vida. Cuando abrió el análisis y me dice, cabezón, no te preocupes, te va a hacer mal. Todo lo que tenés, mirá, estoy casi seguro, me dijo el médico, que es una situación de estrés por alguna cuestión. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando salí de ese lugar, mi esposa estaba esperándome afuera y le di gracias al Señor y a la vez me sentí avergonzado. Porque me di cuenta que estaba desconfiando de Dios. Entonces, el afán y la preocupación en ocasiones traerá problemas de salud. Debemos evitar la preocupación desmedida, es decir, el afán. ¿Por qué? Porque afecta a nuestro físico en ocasiones. Por eso el Señor dice, por nada estéis afanosos. Por nada. O sea, no dice, no se preocupen por nada, entonces que se venga el techo abajo. No. No se preocupen desmedidamente. Entonces, si Dios nos dio la vida, mis hermanos, ¿no nos dará lo necesario para sostenerla? Si Dios nos dio
el espíritu y el cuerpo. No podemos entonces creer que también Dios nos dará alimento y nos dará lo suficiente para vestirnos. Pero la preocupación, mis hermanos, en ocasiones puede ser muy nociva, mucho más en este tiempo. Afecta a nuestro físico y aparte deshonra a Dios porque manifiesta que desconfiamos de su omnipotencia y cuando nos preocupamos desmedidamente, hacemos parecer a Dios como un Dios así pequeño, incapaz de sostenernos. Sí, un Dios, decimos nosotros, digno de alabarle y digno de ser exaltado, pero necesitamos, pareciera, recurrir a nuestros propios métodos para enfrentar las situaciones y los problemas que nos preocupan y que nos tienen afanados. Digno de ser alabado, pero por otro lado, nos confiamos. La preocupación se enfoca, como les dije hoy, en lo que va a venir. Es decir, en el futuro. Y lo hace de una manera incorrecta. Nos preocupamos demasiado y desperdiciamos el tiempo especulando lo que puede o no llegar a suceder. Y encima que nos preocupamos por lo que podría llegar a suceder, y encima pensamos lo malo. Como yo, te decía, bueno, te queda una semana de vida. Esperamos lo malo o lo peor. Pensamos, por ejemplo, ¿verdad que no es nada agradable perder el trabajo, verdad? No es agradable quedarse sin trabajo. Y pensamos, uy, si pierdo el trabajo. Y encima ya estoy pisando los 70, ¿quién me va a tomar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo voy a pagar Netflix? O pensamos, mire, y le voy a confesar algo, venga, acérquese, no le cuente a nadie. Esa vez que estaba enfermo, que en realidad no estaba enfermo, me pasó por cabezón, por no confiar en Dios. Pero cuando estaba enfermo, yo decía, seguramente me va a decir que me quedan 2 semanas, y ya estaba pensando en mi testamento, a quién le dejo mi auto, a quién le dejo, y pensaba, y pobre mi esposa, uy, ¿qué va a hacer de Valen? Seguramente va a andar limpiando vidrios en los semáforos, y me hacía toda una película, mi hermano. Pero escuche, yo le cuento, pero no se ría, no le cuente a nadie, por favor. Y pensamos, mi hermano, ¿qué será de mi familia si me pasa algo? ¿Sabe qué? Me imagino al Señor mirándonos en ese momento y diciendo, pobrecito, todavía no confía en mí. Mis hermanos, si nosotros no estamos más en este mundo, el mundo seguirá girando y Dios seguirá supliendo y haciendo todo lo que Él sabe hacer mucho mejor que vos y que yo. Ahora, amados, entonces pensamos ¿qué pasará si fallece mi esposa? ¿Y por qué la esposa? Dice. Pues sabe que usted siempre hablamos con mi esposa y me dice, ay, yo no sé qué va a ser el día que no estés más, mi amor. Y usted sabe que siempre me muero yo en la película. No sé por qué razón.
Y un día le digo, pero siempre me muero yo. Entonces uno piensa, ¿y qué será? ¿Qué será de esto? ¿Qué será de aquello? Pero fíjense, mis hermanos, cuántas preguntas pueden surgir pensando en un futuro que no está o que tal vez nunca llegará. Tal vez nunca pase. Pero la mente es algo tremendo porque nos tiene ahí atados. Nuestra mente, pero como decía el pastor el fin de semana, y nosotros tenemos la mente atada, pero nosotros andamos atando al diablo. Y no podemos desatar nuestra mente. Es decir, mis hermanos, ¿para qué invertimos tiempo pensando en cosas que aún no ocurrieron? Que pueden pasar, sí, ¿cómo no? Y si eventualmente la salud se deteriora, Dios te sostendrá. Y si eventualmente a muchos les ha tocado que su cónyuge ha partido, el Señor será tu sustento, el Señor será tu fortaleza, el Señor será tu consuelo. Él sabrá suplir todo lo que te falte. Mi hermano, por eso es que las preocupaciones y las ansiedades nos llevan a veces a deteriorar la salud. Por eso el Señor dice, no se afanen por el día de mañana, por las cosas cotidianas, no se afanen diciendo qué van a comer, qué van a beber. El Señor no está diciendo que no nos abandonemos y no atendamos nuestras obligaciones, no. No atendamos nuestras responsabilidades, sino que aprendamos a someter nuestros pensamientos al Señor, ocupándonos de las cosas que debemos ocuparnos. Pero si nosotros damos rienda suelta a nuestras mentes hacia un futuro que no es nuestro, nos llevará a estar afanados. Un futuro que no es nuestro, pero ¿sabe qué? Aunque no es nuestro el futuro, déjeme decirle algo, Dios lo tiene bajo control. Dios tiene todo bajo control, mi hermano. Aunque a veces parezca en ese remolino que es tu vida, Dios tiene bajo control todo. Entonces, podemos decir que hay una preocupación que es nociva, y otra preocupación que sí es buena, que nos hace ocuparnos de las cosas. Si pensamos en la preocupación que es nociva, generalmente es una preocupación que va a tener estos parámetros. Nos paraliza, nos hace disminuir la creatividad para solucionar los problemas. Apaga nuestra capacidad de pensar. Nos paraliza. Y también nos coarta la iniciativa de acercarnos a Dios y confiar en Él. Pero la preocupación que es sana, que es constructiva, nos hace, ¿sabes qué, mi hermano? Analizar la situación de manera calma y consciente y siempre nos llevará a confiar en el cuidado y el sustento de Dios. Ahora, ¿con qué actitud, mis hermanos, enfrentamos los afanes y las preocupaciones? Con una actitud nociva que destruye incluso nuestra salud, o con esa actitud sana, esa preocupación sana. ¿De qué manera nos estamos preocupando? ¿Creemos en el Señor, que Él nos rescató, que Él nos salvó de la condenación eterna?
pero no creemos que el Señor nos va a sustentar y nos va a sacar de esa situación. El Señor dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que les piden? Entonces, mis hermanos, la preocupación puede estar presente cuando tenemos nuestras emociones descontroladas. Es decir, dejamos que el temor nos controle por completo. Pero recuerden, mi hermano, si soy un hijo de Dios, Jesús está presente en la barca de nuestra vida en medio de cualquier tempestad, cualquiera. Y podremos decir, si confiamos en el Señor, podemos decir, como dijo el salmista, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No permitamos que el temor controle nuestra vida de tal manera que nos lleve a estar afanados. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo decía escribiendo a los Filipenses, capítulo 4, verso 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Él va a suplir, mi hermano. Él cuida de nosotros. Aún de los detalles cotidianos más insignificantes, Él está en esos detalles. Dios prometió proveer todas tus necesidades y mis necesidades. ¿Y sabes qué? A vos y a mí nos resta creer y confiar en eso. No es problema nuestro cómo va a ser Dios para cumplir esa promesa. Porque si Él lo prometió, mi hermano, déjame decirte que Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. La preocupación siempre apunta a cambiar el futuro, cuando el futuro le pertenece al Señor. Por eso Él dice, no se preocupen por mañana. Y para terminar, mi hermano, usted recuerda, hay una familia muy amada por el Señor. Dos hermanas, conocida, su hermano Lázaro. Usted recuerda, ¿verdad? Marta, María. Y tanto Marta como María amaban al Señor. Amaban profundamente a Jesús. Sin embargo, expresaron su amor hacia Él de manera diferente, las dos. Cuando Jesús visitó el hogar de estas hermanas, María se sentó a sus pies y con gran devoción María se deleitaba en cada palabra que el Señor decía y que compartía. Mientras que Marta se dispuso, estaba Jesús, imagínense, ellas amaban a Jesús y quería quería estar en todos los detalles, que no faltara nada, que esté todo perfumado y la cortina y que todo. Imagínense, Marta estaba afanada por innumerables detalles. A tal punto que se sentía como ella una especie, vio cómo nos sentimos a veces, una especie de mártir por todo lo que estaba haciendo para el Señor. Entonces, en un momento dado le pide al Señor que reprendiera a María y que le ordenara que la ayude. ¿No te da cuidado, Señor, que me deje servir sola? Marta, ¿sabe, mi hermano? Marta se dejó atrapar por su propio afán. Jesús, en vez de condenar a Marta, Él da la solución para todas las Martas del mundo. Y quizás
vos y yo tengamos la actitud que tuvo Marta, que se dejó engañar por los afanes y le dijo al Señor, el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, tu hermana, escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Sentarse a los pies del Señor y atender con diligencia la palabra del Señor y no afanarse por las cuestiones triviales de este mundo. La Biblia, mis hermanos, nos anima a echar nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones sobre Él, sobre el Señor. Nos anima a entregarle y confiarle absolutamente todas las situaciones que nos causan incertidumbre. Aquello que decimos, ¿y qué será? ¿Qué será mañana? ¿Y cómo se logra esto, mi hermano? ¿Sabe que también Dios describe a lo largo de las páginas de la Biblia a su pueblo, comparándolo con un rebaño de ovejas? Y cuando una oveja cae, trastabilla y queda boca arriba, la oveja queda completamente indefensa y carece de capacidad para revertir o remediar esa situación cuando cae boca arriba. Cuando nosotros nos preocupamos y nos afanamos desmedidamente, somos como esas ovejas, mis hermanos, como esas ovejas indefensas. No tenemos los recursos dentro de nosotros para cambiar nuestras circunstancias. Pero ¿sabe qué? El Señor quiere que nos abandonemos en sus brazos. A veces pareciera, mis hermanos, que tenemos que tocar fondo y agotar, pareciera, nuestros propios recursos para que aprendamos a depender de Él. Cuando nos entregamos a Él con todo cuidado, Él nos levanta y nos lleva en sus brazos y nos consuela y nos sustenta. Mi hermano, no hay situación, por más embravecida que te parezcan las olas, no hay situación, ponele el nombre que quieras, que el Señor no te pueda sostener y sustentar. Dice la palabra del Señor, alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Y guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Isaías 40:11. En estos últimos tiempos, mis hermanos, Satanás nos entretiene en ocasiones muy fácilmente con cosas triviales, con pequeñeces. ¿Acaso no es la vida más que el vestido? Si Dios sustenta a los pájaros del cielo, a las aves, y viste a las flores, ¿no podrá hacer lo mismo con nosotros? Pero mi hermano, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios
porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo. ¿Por qué? Porque anda al acecho, como un león rugiente, buscando a quien está atrapado en las redes del afán y de la preocupación, para de esta manera devorarlo. Porque si estamos atrapados ahí es porque hemos dejado de confiar plenamente en el Señor. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe, en su confianza para con Dios. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo están pasando por tal vez los mismos sufrimientos. Otros hermanos alrededor del mundo padecen necesidades, pasan por pérdidas. ¿Y sabe qué, mi hermano? El Señor los sostiene. Cerra tus ojos, mi hermano, por favor, un momento. ¿No te parece que es tiempo de tomar una decisión de fondo e ir delante del Señor y decirle: Señor, quiero confesar mi preocupación como algo que te desagrada? Porque con esa preocupación pareciera que quiero controlar aquello que no puedo controlar. Pareciera manejar mi vida y la circunstancia de mi vida independientemente de ti. Y esto no solo daña mi físico, Señor, sino también daña mi relación contigo y con los demás. Ayúdame, Señor, a comenzar una vida diferente, echando todas mis preocupaciones delante de tu presencia. Y mi hermano, tené presente, cuando brote la preocupación, arranquémosla de raíz, porque la preocupación mata el gozo, estrangula el alma y el espíritu. La preocupación ahoga incluso las alegrías de hoy. No nos permiten ver las bendiciones del tiempo actual. En lugar de temer al futuro, confiemos a Dios nuestro mañana. Padre, Señor, gracias. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Si tu palabra dice que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, que tú sabes todas las cosas que necesitamos, aún antes que abriéramos nuestra boca. Solo esperas, Señor, de nosotros confianza plena, que nos depositemos, Señor, y dejemos pastorearnos por tu mano como esas ovejas que se abandonan a ti en tus brazos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Y Padre, yo oro por cada situación de cada uno de mis hermanos. Sin dudas habrá situaciones que preocupan y que traen afanes en este tiempo. Pero Señor, no permitas que el afán y la preocupación nos lleve a desviar nuestra mirada de lo eterno. Padre, tú vienes pronto por nosotros y queremos que tú nos encuentres plenamente confiados y aferrados a tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre querido, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, Señor. Gracias te doy por este tiempo. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.